La puerta principal se cerró tras de mí, con ese mismo murmullo sutil que había escuchado incontables veces antes. Me quedé quieta en el vestíbulo de mármol, con el eco de mis tacones repicando contra el suelo helado, mientras revolvía por tercera vez el interior de mi bolso. Nada. Las llaves del auto no aparecían. Maldición. Susurré, intentando recordar mis últimos movimientos. Fue en el dormitorio, lo sabía. Unos minutos antes me había quitado un par de aretes y puesto otros distintos, apurada porque no quería llegar tarde al almuerzo de cumpleaños de mamá. Seguro las había dejado en la mesita de noche. Me quité los tacones y avancé descalza. El frío de las losas atravesaba mis medias con una crudeza que me estremecía. La casa, iluminada por la tibia luz de la tarde, se sentía extrañamente diferente. Demasiado calma, demasiado inmóvil, como si respirara un aire ajeno. En otra ocasión habría llamado a Antonio para avisarle que estaba en casa, pero algo en mi interior me lo impedía. Tal vez era el silencio, que parecía envolverme como un peso físico, o quizás las sombras que caían torcidas sobre el pasillo de arriba. Subí las escaleras y al llegar al último peldaño, me dirigí hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba entornada, y a través de la rendija capté un leve movimiento. Mi corazón se agitó, esperanzado. Quizá Antonio había llegado antes de lo previsto, y tal vez era la oportunidad de hablar, de enfrentarnos a esa distancia dolorosa que se había abierto entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Pero cuando me acerqué, las voces que escapaban desde dentro me detuvieron en seco. Eran dos. Una era la de Antonio, profunda y cercana, con ese matiz íntimo que no me dedicaba desde hacía meses. La otra, inconfundible, me hizo helar la sangre. Vanessa, mi propia hermana gemela, allí, en mi dormitorio, hablando como si ese espacio le perteneciera. Me apoyé contra la pared, intentando que mis manos dejaran de temblar mientras contenía la respiración. Espié por la abertura mínima y lo que vi hizo que el suelo pareciera hundirse bajo mis pies. Estaban en mi cama. La camisa de Antonio desabrochada y el cabello oscuro de Vanessa extendido sobre la misma almohada, donde horas antes había descansado mi cabeza. Leticia siempre ha sido tan ingenua, dijo Antonio con voz cargada de desprecio, recorriendo con sus dedos el brazo desnudo de mi hermana. «Ella no sospecha nada, ¿verdad?», contestó Vanessa, su tono suave, casi condescendiente, como si hablara de una niña torpe. Sentí las piernas ceder y me deslicé lentamente por la pared hasta quedar en el suelo, la espalda raspando contra el papel tapiz. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Antonio se burlaba de mis desvelos, de mis intentos por salvar lo que yo llamaba matrimonio. Y Vanessa reía con un sonido quebradizo, cruel, recordándome lo fácil que siempre le resultó manipularme desde que éramos niñas. «¿Recuerda cuando le hacíamos creer que mamá la quería tanto como a mí?», rió, con esa voz afilada que sonaba como cristal rompiéndose. Me mordí la mano para ahogar un grito, probando el sabor metálico de mi propia sangre, y entonces escuché algo que heló aún más mi corazón. Hablaban de un testamento, de cartas, de una herencia de la que yo nunca había sabido. El nombre de papá se coló en la conversación junto con frases envenenadas que me arrancaban el aliento. No entendía nada. Mi padre había muerto hacía 3 años y yo había creído que todo lo dejó en manos de mamá. ¿Qué cartas? ¿Qué verdad estaban ocultando? Las voces en el interior continuaban. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. «Nuestro padre», corrigió Vanessa con un filo en la voz. «Y ella no necesita saber nada. Ya tiene lo que merece. Nada». Antonio dudó. Su tono bajó un poco. «Pero el abogado dijo lo que yo le pagué para que dijera», lo interrumpió Vanessa con frialdad. Sentí que el mundo giraba de lado.
Apreté los puños contra mi boca para contener un alarido. ¿De qué abogado hablaban? ¿Qué significaba que le hubieran pagado? Y sobre todo, ¿qué ocultaban de mí? ¿Estás segura de que Mónica no dirá nada?, preguntó Antonio con cautela. Mamá ha guardado secretos mucho más pesados por 3 décadas. No va a empezar a hablar ahora. Además, desprecia a Leticia tanto como yo. Quizás más, porque es su hija. La palabra su hija me atravesó como un cuchillo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué sonaba como una acusación? El silencio que siguió fue tan espeso que me obligó a contener la respiración. Y entonces, con una calma que me destrozó por dentro, Vanessa pronunció la frase que derrumbó por completo los cimientos de mi vida. No, Antonio, no lo es. El eco de esas palabras se repitió en mi cabeza como una campana fúnebre. ¿No lo es? Esas 3 palabras se repetían en mi mente como un eco interminable. Sentí que el aire me faltaba y tuve que apoyarme con fuerza en la pared para no perder el control. Mis pensamientos se atropellaban. ¿Qué significaba? ¿A qué se referían? No recuerdo cómo logré ponerme de pie, ni cómo mis pasos me llevaron. Fuera de la casa. Un instante estaba encogida en el pasillo, y al siguiente me hallaba en mi auto, con las manos temblorosas sujetando el volante. La imagen de Antonio junto a Vanessa, el sonido de sus voces y esa frase lapidaria seguían martillando en mi interior. No lo es. ¿Acaso estaban diciendo que yo no era hija de Mónica? ¿Que todo lo que había creído durante 28 años era una mentira? Intenté negar la idea, aferrándome a los recuerdos, certificados de nacimiento, fotografías de mi infancia, noches en las que mamá me trenzaba el cabello o me leía cuentos antes de dormir. Todo gritaba que yo era Leticia Herrera, hija de Mónica y de Francisco Herrera, hermana gemela de Vanessa. Pero mientras más lo pensaba, más piezas sueltas encajaban en un rompecabezas oscuro. La manera en que mamá enmudecía cuando preguntaba sobre mis primeros años, las miradas cómplices entre ella y Vanessa, esa sensación permanente de ser una intrusa en mi propia familia. Conduje sin rumbo fijo hasta detenerme frente al cementerio donde descansaba mi padre. Arrodillada frente a la lápida de mármol que llevaba su nombre, apenas pude susurrar: ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué me hiciste? Mi teléfono vibró, sacándome del trance frente a la tumba de papá. Era un mensaje de Antonio. ¿Dónde estás? Pensé que ya habrías vuelto. Lo miré con el corazón en llamas, recordando cómo acariciaba la piel de Vanessa en nuestra cama, cómo me llamó ingenua con desprecio. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuánto de mi vida era una mentira compartida entre ellos? Otro mensaje llegó. Mónica te está buscando. Algo sobre el almuerzo de cumpleaños de mamá. Lo había olvidado por completo. La idea de sentarme frente a ella fingiendo normalidad, mientras una tormenta de secretos hervía dentro de mí, me revolvía el estómago. Pero una parte de mí pensó que, quizás, allí encontraría respuestas. Conduje hasta la casa donde crecí, esa pequeña vivienda de una planta que siempre había sentido como mía, aunque ahora todo parecía distinto. Mónica me esperaba en la cocina, impecable como siempre. El cabello plateado perfectamente peinado, el maquillaje intacto, a pesar de sus 62 años. Leticia, por fin, dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Estaba empezando a preocuparme. Lo siento, mamá. Me retrasé. Sus ojos marrones, tan distintos de los míos, recorrieron mi rostro con atención. Te ves pálida. ¿Te sientes bien? Solo cansada. Mentí, sentándome a la mesa que había sido testigo de mis deberes escolares, de mis confesiones de adolescente y de tantas lágrimas secretas. Respiré hondo y reuní valor. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro, hija, respondió Mónica con una dulzura que me atravesó como un cuchillo. Me armé de valor. ¿Tienes fotos mías de bebé? ¿De cuando nací en el hospital?
Algo en su rostro se quebró por una fracción de segundo, tan fugaz que cualquiera lo habría pasado por alto, pero yo lo vi. Sí, claro, dijo, intentando recuperar la compostura. Están en los álbumes de arriba. No esos, mamá. Hablo de las del hospital. Sus manos se tensaron alrededor de la taza de café que sostenía. ¿Por qué preguntas eso? La mentira brotó de mis labios con sorprendente facilidad. Solo pensaba en recopilar la historia familiar para Antonio y yo cuando tengamos hijos. Pero su reacción fue una respuesta en sí misma. El color se le escapó del rostro. Las manos le temblaron y con voz apenas audible me devolvió la pregunta. Leticia, ¿por qué no me dices qué está pasando en realidad? La miré. La mujer que me había criado, que me enseñó a andar, en bicicleta, que estuvo conmigo el día de mi boda, parecía más frágil que nunca. Y sin embargo, en mi interior, algo se rompía. Solo dime la verdad, le rogué, con la voz hecha añicos. Mónica dejó caer la taza, que estalló contra el piso de baldosas. El café se desparramó como una mancha imposible de borrar. Su rostro envejeció de golpe, como si décadas de secretos la hubieran alcanzado de repente. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. Entonces, ¿es verdad?, pregunté, con un hilo de voz. Mónica asintió despacio, como si cada movimiento pesara toneladas. Tu padre estaba casado antes. Su esposa se llamaba Isabel. Murió cuando tú tenías apenas 6 meses. La cocina giraba a mi alrededor. Me aferré a la mesa, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y yo era... No logré terminar la frase. Su hija, dijo casi en un susurro. Isabel era tu madre. Las palabras me atravesaron como cuchillas. Mónica siguió, hablando, la voz quebrada por años de silencio. Yo era su secretaria. Durante 2 años tuvimos una aventura. Cuando Isabel murió en aquel accidente, tu padre se desmoronó. Alguien debía cuidarte. Me mudé a la casa y, cuando tenías 2 años, nos casamos. Vanessa nació después. Cada palabra caía sobre mí como piedras. Entonces, no somos gemelas, murmuré con la garganta cerrada. No, admitió con un hilo de voz. Vanessa tiene 18 meses menos que tú. Le dijimos a todos que eran gemelas. Era más fácil que explicar que yo había destruido un matrimonio y tomado a la hija de una mujer muerta. Me llevé las manos a la cara, tratando de contener un sollozo que me desgarraba. Me criaste sobre una mentira. Me hiciste creer que eras mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amé, Leticia. Te amé a mi manera. ¿De verdad? Mi voz salió dura, más de lo que pretendía. ¿O siempre me resentiste por recordarte lo que habías hecho? Leticia, por favor, dijo Mónica con un temblor en la voz que revelaba tanto miedo como culpa. Todo lo que hice fue por amor a tu padre. Yo lo amaba y... te amé también, aunque nunca de la forma correcta. Sentí que algo en mí se desgarraba. Mi vida entera se sostenía en recuerdos que ahora parecían contaminados. La mujer que me arrulló, que celebró mis cumpleaños, que me aconsejó en mi adolescencia, no era mi madre, sino la amante de mi padre. ¿Y el testamento de papá?, logré decir, aunque la rabia me quemaba la garganta. ¿Qué decía realmente? Mónica palideció. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente, murmuró, la mitad de todo era tuya. La casa, los ahorros, el seguro de vida. Todo dividido entre tú y Vanessa. La sangre me hervía. Me dijiste que no tenía nada. Te dije lo que necesitabas escuchar, respondió ahora más firme. Tenías a Antonio, tenías tu vida. Vanessa, en cambio, necesitaba seguridad. Ella merecía más. ¿Y yo no?, pregunté, con una risa amarga que me salió sola. Siempre supe que me veías como la fuerte, la que no necesitaba nada.
Pero en realidad, me veías como un error. Su silencio lo confirmó todo. Me levanté con las piernas temblorosas, pero con la determinación ardiendo en mí. «Quiero ver el testamento original», dije. «Y quiero mi verdadero certificado de nacimiento». Mónica cerró los ojos un instante, como rindiéndose. «Está en el estudio de tu padre, en la caja fuerte, detrás de la estantería». Atravesé la casa sintiéndome extraña, como si las paredes cargadas de fotos familiares me observaran con burla. Imágenes de cumpleaños, de viajes, de supuestas gemelas sonriendo. Recuerdos que de pronto parecían pertenecer a alguien más. Cada paso hacia el estudio era un enfrentamiento con la verdad que nunca pedí. Al llegar, Mónica me siguió suplicando. «Leticia, por favor, entiende. Todo lo que hice fue por amor. Yo lo amaba demasiado». Me detuve en la puerta y la miré, con una frialdad que ni yo reconocía en mí. «¿Y qué hay de Isabel? ¿La amabas también cuando te acostabas con su esposo mientras ella moría de cáncer?» El rostro de Mónica se arrugó de dolor, pero su respuesta fue un puñal. «Ella iba a morir de todos modos. Tu padre estaba solo. Y yo estaba ahí». Un nudo helado me oprimió el pecho. En ese instante, supe que algo dentro de mí se había quebrado definitivamente. La parte que siempre buscaba excusas para los actos crueles de los demás se extinguió, y en su lugar nació algo nuevo: furia, claridad, determinación. «Isabel era mi madre», dije con voz baja y firme. «Mi verdadera madre, y tú la dejaste. Morir sin que supiera que su hija la amaría toda la vida. Me robaste su memoria, su lugar, su voz». Mónica sollozó, pero ya no me conmovía. Empujé los libros de la estantería hasta dar con la caja fuerte. El código era el cumpleaños de mi padre, o al menos del hombre que había creído mi padre. Dentro hallé documentos que quemaban en mis manos: el certificado de defunción de Isabel, mi verdadero certificado de nacimiento y el testamento, manuscrito donde Francisco Herrera dejaba la mitad de su patrimonio a su amada hija Leticia, fruto de su primera esposa, Isabel. Y en el fondo, un paquete de cartas atadas con una cinta rosa descolorida. Tomé las cartas con las manos temblorosas. En la primera, dirigida a mi querida Leticia, reconocí de inmediato la caligrafía firme de mi padre. La fecha estaba escrita apenas 2 meses antes de su muerte. «Mi amada hija, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo. He rezado para que Mónica haya tenido el valor de contarte la verdad, pero temo que no lo haga. Yo debí decírtelo, pero fui cobarde. Tenía miedo de perderte, de destruir la familia que levantamos sobre mentiras. Tu madre, Isabel, fue la mujer más bondadosa que conocí. Alegre, fuerte, luminosa incluso cuando el cáncer intentaba arrebatarle todo. Te amaba con un amor inmenso. Pasaba horas acunándote, cantándote nanas mexicanas, compartiéndote historias de su infancia. Nunca supo de Mónica ni de Vanessa. Yo cargué solo con ese pecado. Mis ojos se nublaban mientras leía, pero seguí, como si de esas palabras dependiera mi vida. No estoy orgulloso de lo que hice, pero tampoco puedo arrepentirme porque me dio a ti. Lo que sí lamento son las mentiras que permití. Mónica me convenció de callar, de ocultarte tu verdad. Pero tú no eres como ellas, Leticia. Tienes la fortaleza y la ternura de tu madre. Veo en ti su capacidad de amar y de luchar por lo correcto. Ojalá un día puedas perdonarme. Con todo mi amor y mi arrepentimiento eterno, tu padre. La carta se me cayó de las manos, pero la recogí de inmediato. La leí otra vez y otra, hasta que el sentido de cada palabra se clavó en mi corazón. Papá lo había sabido siempre. Él también temía que un día el engaño se descubriera. El paquete contenía más cartas, recuerdos de Isabel, relatos de mis primeros meses de vida, detalles que nadie más pudo haber inventado. Y al final, una carta distinta, dirigida a Mónica. Con manos temblorosas abrí la carta dirigida a Mónica. La letra de mi padre, más tensa que en la anterior, me heló por dentro. Mónica,
Sé que estás leyendo esto después de mi partida. Te lo confío porque sé que no hay marcha atrás. No debimos seguir con esta mentira. Tú me diste compañía cuando estaba destrozado, pero lo que hicimos fue un error que jamás debió extenderse tantos años. Te pido, por amor a Leticia, que no le niegues su verdad. Ella merece saber quién fue Isabel, merece conocer de dónde viene, merece su herencia. Si me fallas en esto, temo que lo pagaremos con el desprecio de nuestra hija, y con razón. Haz lo correcto, aunque te duela. No le robes la memoria de su madre. No permitas que el odio de Vanessa la arrastre. Las palabras me perforaron como agujas encendidas. Mi padre le había pedido claramente que me diera la verdad, pero ella decidió lo contrario. Optó por condenarme a vivir una vida de sombra, ignorante de quién era, mientras mi hermana se alimentaba de la mentira y de la riqueza que me correspondía. Mónica intentó acercarse, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Leticia. Yo la aparté de un empujón. «Me mentiste todos estos años», grité con un dolor que me desgarraba la garganta. ¿Sabes lo que significa crecer sintiéndome menos, creyendo que no era suficiente cuando en realidad lo que escondías era que no eras mi madre? Ella se tapó el rostro sollozando. «Tenía miedo de perderte, de que me odiaras». «Ese miedo ya se cumplió», le respondí con voz quebrada pero firme. Me guardé los documentos, las cartas y el testamento. En ese momento tomé una decisión. No permitiría que siguieran enterrando mi verdad bajo sus mentiras. Salí del estudio con los documentos apretados contra mi pecho. Mónica me seguía, pero no giré para mirarla. Cada paso por ese pasillo, donde las fotos de nuestra familia perfecta colgaban enmarcadas, me hacía sentir que las paredes se burlaban de mí. Cuando llegué a la puerta, ella intentó detenerme. «Leticia, no lo hagas público, por favor. Esto puede destruirnos a todos». Me detuve en seco y la encaré. ¿Destruirnos? Mónica, ya lo hicieron. Tú y Vanessa destruyeron mi vida, mi matrimonio, mis recuerdos. Lo único que me queda es la verdad, y voy a defenderla, aunque me quede sola. Conduje hasta mi casa como en un sueño. Al entrar, Antonio estaba esperándome en la sala, con el gesto preocupado fingido que tantas veces había usado. «¿Dónde estabas? Te llamé varias veces». Lo miré fijamente, sin parpadear. Vi sus ojos bajar un instante, como quien teme ser descubierto. Por primera vez lo vi tal cual era, un hombre débil que se había vendido por comodidad y ambición. «Estaba averiguando quién soy», dije despacio, dejando los papeles sobre la mesa. Él frunció el ceño, pero cuando vio los sobres, el testamento y las cartas, se puso pálido. «Leticia, yo puedo explicarlo». Lo interrumpí con una carcajada amarga. «Explícame entonces cómo fuiste capaz de compartir mi cama mientras planeabas con mi hermana quedarse con lo que me pertenecía». Antonio se llevó las manos al rostro, balbuceando excusas que ya no me importaban. En ese instante comprendí que no debía más explicaciones. Ya no quería oírlas. Lo miré una última vez y sentencié: «No quiero volver a verte en mi vida». Antonio intentó acercarse, pero retrocedí como si me quemara. «Leticia, entiéndeme», suplicó con una voz cargada de nerviosismo. Yo no quería hacerte daño. Vanessa me presionó, me enredó. ¡Basta!». Lo corté con un grito que salió desde lo más hondo de mí. «No te atrevas a culparla a ella sola. Te vi con mis propios ojos, Antonio. No fue presión, fue elección». El silencio cayó entre nosotros, roto solo por su respiración entrecortada. Finalmente, bajó la mirada. «Tienes razón. Lo elegí». Aquellas palabras fueron un golpe final. Todo rastro de amor o de nostalgia murió dentro de mí. Sentí que lo que me unía a él se disolvía, como un hilo que se rompe con facilidad después de haber sostenido demasiado peso. «Quiero que te vayas hoy mismo», dije con voz firme, aunque por dentro me temblara todo el cuerpo. «No te llevarás nada que no sea tuyo». Él me observó con una mezcla de rabia y vergüenza.
pero entendió que no había espacio para negociar. Se marchó al cuarto, recogió algunas pertenencias y salió sin volver a mirarme. La puerta se cerró de golpe, resonando como un portazo a toda mi vida anterior. Me dejé caer en el sofá, con los documentos aún cerca como si fueran mi única arma. Lágrimas silenciosas me corrían por las mejillas. Había perdido a mi marido, a mi hermana y a la mujer que creí mi madre. Pero, al mismo tiempo, había ganado algo más: la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, rodeada de papeles, fotos y cartas que se habían convertido en mi nueva realidad. El amanecer me encontró con los ojos hinchados, pero con la mente clara. Ya no podía seguir siendo la mujer ingenua que creía en la familia perfecta. Ahora sabía quién era y qué me habían arrebatado. Cuando el sol apenas iluminaba las cortinas, tomé una decisión. Buscaría a la familia de Mindonstein Isabel. Si mi madre había existido, debía haber dejado huellas, personas que la recordaran, alguien que me hablara de ella más allá de las cartas de mi padre. Revisé en los documentos y encontré una pista. Un nombre escrito en una de las cartas: Herminia, la hermana mayor de Isabel. Un escalofrío me recorrió. ¿Acaso tenía una tía viva y nunca me lo habían dicho? Busqué en los registros, en directorios antiguos, en redes sociales. No tardé en hallar una dirección en Guadalajara. Sin pensarlo demasiado, hice las maletas. No llevaba mucho, solo ropa, los documentos y la determinación de enfrentar lo que viniera. Dejé un sobre la mesa de la casa, con una nota breve. No busquen justificar nada. No vuelvo. Leticia. Conduje durante horas, con la carretera extendiéndose como un camino hacia una nueva vida. Cada kilómetro era un desprenderme del dolor, aunque la herida aún sangraba. Cuando finalmente llegué a la dirección, una anciana de cabello blanco y ojos intensos me abrió la puerta. ¿Sí?, preguntó con desconfianza. Me llamo Leticia Herrera, dije con voz entrecortada. Soy hija de Isabel. La mujer dejó caer las llaves que llevaba en la mano. Sus labios temblaron antes de susurrar: «Eres igual a ella». La mujer me tomó de las manos con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Soy Herminia, tu tía», dijo con voz quebrada. «Pensé que nunca te conocería». Entramos a su casa, un lugar sencillo, pero lleno de fotografías y plantas. El olor a café recién hecho me envolvió, trayéndome un calor que no sentía desde hacía mucho. Nos sentamos en la sala, rodeadas de retratos antiguos. En una de las paredes colgaba un cuadro grande. Isabel, sonriente, con un vestido azul que resaltaba su belleza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Es ella», murmuré, tocando el marco con las yemas de mis dedos. Herminia asintió con ternura. «Tu madre era luz pura, una mujer alegre, generosa, con un corazón inmenso. Te amaba más que a su propia vida. Cuando murió, yo quise buscarte, pero Mónica me cerró todas las puertas. Me dijo que no eras bienvenida, que no necesitabas nada de nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Me ocultaron todo. Me hicieron creer que Mónica era mi madre y Vanessa mi hermana gemela». Herminia cerró los ojos con dolor. Sabía que algo así podía pasar. Esa mujer siempre fue astuta, pero no puede borrar tu sangre ni tus raíces. Eres hija de Isabel, y eso es lo que importa. Pasamos horas hablando. Me contó historias de mi madre, cómo adoraba cantar, cómo escribía pequeños poemas en servilletas, cómo soñaba con viajar a Europa algún día. Cada recuerdo era un tesoro que me devolvía una parte de mí misma. Al caer la tarde, Herminia me tomó las manos y dijo: «Leticia, tienes una familia aquí. Nunca volverás a estar sola». Aquella noche me quedé en casa de Herminia. Me preparó una habitación sencilla, con colchas bordadas a mano y el aroma de lavanda impregnando las sábanas. Al acostarme, miré al techo con una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido tanto, pero al mismo tiempo había recuperado algo invaluable.
un pedazo de mis raíces. Por la mañana, Herminia me sorprendió con una caja de madera que guardaba en su armario. «Esto era de tu madre», dijo, entregándomela con cuidado. «Lo guardé todos estos años, esperando que algún día vinieras a reclamarlo». Al abrirla, encontré fotografías en blanco y negro, cartas, un pañuelo bordado con mis iniciales y un pequeño diario de tapas azules. Mis manos temblaban mientras lo hojeaba. Allí estaban los pensamientos de Isabel, escritos durante los meses de su enfermedad. Hoy Leticia sonrió por primera vez. Aunque el dolor me consume, verla reír me da fuerzas para seguir. No temo a la muerte, temo dejarla sola. Ojalá Francisco nunca la aparte de mi recuerdo. Ojalá alguien le diga cuánto la amé. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo que mi madre me hablaba desde el pasado. Las lágrimas corrieron sin freno, pero por primera vez no dolían. Como antes, eran un alivio, un abrazo invisible. Herminia me observó en silencio, hasta que dijo suavemente: «Ella vive en ti, su sonrisa, su fuerza, su manera de mirar el mundo. Aunque te la arrebataron, nadie puede borrar lo que llevas en la sangre». Apreté el diario contra mi pecho y por primera vez en años sentí que pertenecía a algún lugar. Los días en casa de Herminia se convirtieron en un bálsamo para mi alma. Ella me trataba como si siempre hubiera estado ahí, como si los años de ausencia no existieran. Me enseñaba viejas recetas de Isabel, me mostraba álbumes de fotos y me hablaba de la juventud de mi madre, de sus travesuras y de su carácter indomable. Cada relato era como reconstruir un rompecabezas del que me habían privado toda la vida. Empecé a sentir que las piezas encajaban, que mi identidad se afirmaba poco a poco. Ya no era la sombra de Vanessa ni la hija ilegítima de Mónica, era Leticia, la hija de Isabel. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Herminia me dijo con seriedad: «Leticia, no puedes dejar que te roben lo que te corresponde. Tu padre dejó claro en su testamento que la mitad de todo era tuya. Mónica y Vanessa no tenían derecho a ocultártelo». La miré en silencio. No me movía la ambición, pero tampoco podía permitir que siguieran pisoteando mi dignidad. «Lo sé, tía», respondí con firmeza. «No voy a pelear solo por dinero. Voy a pelear por mi nombre, por mi madre, por la verdad». Herminia me apretó la mano. Eso mismo habría hecho Isabel. Ella nunca se dejaba vencer. Aquella noche, decidí que regresaría a enfrentar a Mónica y a Vanessa. No con gritos, no con lágrimas, sino con pruebas, con la verdad en la mano. Ya no era la hija engañada. Era la mujer que había descubierto su origen y estaba lista para reclamarlo. Regresé a la ciudad con una calma distinta, aunque en mi interior ardía la determinación. Llevaba conmigo las cartas, el testamento original y el diario de mi madre, pruebas que nadie podía negar. Ya no era la mujer confundida que había huido. Ahora volvía con un propósito. Al llegar a la casa de mi infancia, Vanessa me abrió la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. «Mira quién decidió regresar. ¿Vienes a pedir limosna?». Su tono me habría destrozado en el pasado, pero ya no. La miré directamente a los ojos y extendí los documentos. «Vengo por lo que es mío». El color se le fue del rostro al reconocer la letra de mi padre en las cartas. ¿Dónde encontraste eso?» «En la caja fuerte», respondí con firmeza. «Papá dejó claro quién soy y lo que me corresponde. Tú y tu madre me lo ocultaron, pero la verdad siempre sale a la luz». Mónica apareció detrás de ella, pálida, con el rostro desencajado. «Leticia, por favor, no hagas esto». «¿No lo haga?», respondí, sintiendo que mi voz resonaba más fuerte que nunca. «Ustedes me robaron a mi madre, me arrebataron mis recuerdos, me hicieron creer que no era suficiente. No estoy aquí para negociar, estoy aquí para poner fin a sus mentiras». Vanessa intentó reír, pero la inseguridad la traicionaba. «¿Y qué piensas hacer? ¿Llevarnos a juicio?».
Si es necesario, sí, dije con calma. Pero antes quiero que me miren a los ojos y reconozcan lo que hicieron. El silencio cayó sobre nosotras, pesado, insoportable. Mónica fue la primera en quebrarse. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar, pero lo único que salió fueron lágrimas silenciosas. Vanessa, en cambio, mantenía su postura desafiante. «No tienes pruebas suficientes», dijo con voz cortante. «Nadie te va a creer». Sonreí con una serenidad que la desconcertó. «El testamento está certificado. Las cartas tienen la firma de papá. Y además, encontré a la familia de Isabel. Mi tía Herminia está viva y dispuesta a declarar lo que ustedes ocultaron». El rostro de Vanessa se contrajo de furia. «¡Maldita seas!», exclamó, y dio un paso hacia mí como si quisiera arrebatarme los documentos. Me mantuve firme, sin retroceder. «Ya no me intimidas, Vanessa. Ya no soy la hermana que soportaba tus humillaciones en silencio. Soy la hija legítima de Francisco, Herrera e Isabel Ramírez. Y no pienso callar más». Mónica cayó de rodillas, sollozando. «Perdóname, Leticia. Perdóname». Por un instante sentí compasión, pero al mirar a Vanessa comprendí que ella jamás se arrepentiría. Su odio era demasiado profundo, su ambición demasiado grande. Respiré hondo y concluí: «Esto no se trata solo de mí, se trata de limpiar la memoria de mi madre, y no voy a detenerme hasta lograrlo». Dejé a ambas en la sala, envueltas en su propio caos. Al salir de esa casa, supe que la batalla apenas comenzaba. Al día siguiente acudí a un abogado recomendado por Herminia. Revisó con calma cada documento, cada carta, cada firma. Cuando terminó, me miró con seriedad. «Tienes un caso sólido, Leticia. El testamento es claro. La mitad de todos los bienes te corresponde. Lo que hicieron tu madrastra y Vanessa es fraude, además de ocultamiento de información». Asentí, sintiendo que por fin la justicia estaba de mi lado. «No quiero solo bienes, licenciado», aclaré. «Quiero que quede asentado legalmente quién soy y que la memoria de mi madre sea reconocida». Él sonrió con respeto. «Y lo tendrás». Iniciamos el proceso legal de inmediato. Mientras tanto, Herminia me ofreció quedarse a mi lado. No quería que enfrentara sola las audiencias y las miradas llenas de veneno de Vanessa. Acepté, agradecida. El primer encuentro en el juzgado fue tenso. Vanessa llegó vestida de punta en blanco, con una seguridad falsa pintada en su rostro. Mónica, en cambio, parecía más pequeña, como si los años le hubieran caído encima de golpe. Cuando el juez pidió que se presentaran las pruebas, coloqué sobre la mesa las cartas, el testamento y el diario de Isabel. El silencio fue sepulcral. Vanessa apretó los puños con furia, y Mónica bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El juez, con voz firme, dijo: «Hay suficientes elementos para abrir la sucesión y reconocer los derechos de la señora Leticia Herrera Ramírez». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era la primera vez que escuchaba mi verdadero apellido completo en voz de una autoridad. La noticia corrió rápido. Amigos de la familia, conocidos y hasta vecinos comenzaron a enterarse de la verdad. Para muchos fue un escándalo, pero para mí era como respirar aire fresco después de años de encierro. Por fin podía decir quién era sin miedo a que me callaran. Vanessa no tardó en reaccionar. Me llamó una noche. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. «Eres una traidora», escupió al teléfono. «Destruiste a mamá, destruiste nuestra familia». Respiré profundo antes de responder. «Yo no destruí nada, Vanessa. Ustedes lo hicieron al mentirme toda mi vida. Lo único que hice fue sacar la verdad a la luz». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, y luego un susurro lleno de veneno. «Esto no se va a quedar así». Colgué sin responder. Ya no estaba dispuesta a dejar que su odio envenenara más mi corazón. Al día siguiente, mientras ordenaba los papeles en casa de Herminia,
recibí la visita de Antonio. Apareció en la puerta con un ramo de flores y una expresión de arrepentimiento ensayada. «Leticia, necesito hablar contigo», dijo, casi suplicante. Lo observé con frialdad. «No tenemos nada que hablar. Me equivoqué», insistió. «Fui un cobarde. Me dejé llevar por Vanessa. Pero aún te amo». Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta, no por amor, sino por rabia contenida. Si de verdad me hubieras amado, nunca me habrías traicionado. Lo nuestro terminó el día que elegiste destruirme. Cerré la puerta con firmeza, dejando sus flores en el suelo. Era hora de seguir adelante, sin mirar atrás. El juicio avanzaba lentamente, pero cada audiencia era una victoria para mí. Los abogados de Vanessa intentaban desestimar las pruebas, pero no podían negar lo evidente. El juez había aceptado el testamento y el diario de mi madre se convirtió en un testimonio silencioso que conmovía a todos los presentes. Una tarde, al salir del juzgado, un periodista me abordó. «Señora Herrera, ¿qué siente al descubrir después de tantos años la verdad sobre su madre?» Lo pensé un instante antes de responder. «Siento dolor por el tiempo perdido, pero también gratitud, porque hoy puedo honrarla. Puedo decir con orgullo que soy hija de Isabel». La nota salió en varios periódicos locales, y pronto recibí mensajes de apoyo de personas que habían conocido a mi madre. Me contaban cómo había ayudado a otros aún estando enferma, cómo había dejado huella en todos con su bondad. Esos testimonios eran como nuevas piezas del rompecabezas que seguía armando. Vanessa, al ver que la opinión pública estaba de mi lado, se volvió más agresiva. Me enviaba mensajes llenos de insultos. Intentaba difamarme en redes sociales. Incluso inventó rumores de que yo solo quería dinero. Pero nada de eso podía derribarme ya. Tenía la certeza de quién era, y eso me hacía invencible. Una noche, mientras conversaba con Herminia, ella me miró con ternura y dijo: «Leticia, tu madre estaría orgullosa de ti, no por reclamar bienes, sino por no haberte dejado vencer por la mentira». Apreté su mano con fuerza. «No sé si soy valiente, tía, pero sé que nunca más voy a callar». El día de la audiencia final llegó como una tormenta. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, abogados, y al frente, yo frente a Vanessa y Mónica. El juez tomó asiento y todos se pusieron de pie. Mis manos sudaban, pero en mi interior reinaba una calma que jamás había sentido. El juez repasó los documentos, una vez más, leyó fragmentos del testamento y luego miró directamente a las acusadas. «Queda demostrado que la señora Leticia Herrera Ramírez es la legítima heredera de la mitad de los bienes de Francisco Herrera. Se ordena la restitución inmediata de su parte correspondiente y se deja constancia de la falsedad con que se intentó ocultar esta verdad». Mi corazón dio un vuelco. Lo había logrado. La justicia me devolvía no solo lo que me correspondía, sino también mi nombre, mi identidad, mi derecho a existir con la frente en alto. Vanessa gritó en medio de la sala: «Esto es una farsa, todo es una maldita mentira». Los guardias tuvieron que detenerla mientras Mónica lloraba desconsolada en silencio. Yo, en cambio, solo pude cerrar los ojos y dejar que las lágrimas corrieran, pero esta vez eran de alivio, no de dolor. Al salir del juzgado, la prensa me rodeó de nuevo. Solo dije una frase: «Hoy no gané dinero ni propiedades. Hoy gané la verdad». Y con esas palabras crucé la puerta hacia un futuro completamente distinto. Uno en el que mi madre ya no era un fantasma oculto, sino una luz que brillaba sobre mi vida. Los días posteriores al juicio fueron extraños. De repente, la gente me miraba con respeto, algunos con compasión, otros con curiosidad. Yo trataba de mantenerme al margen, enfocada en reconstruir mi vida lejos de los escándalos. Mónica me buscó en varias ocasiones. Una tarde apareció en la puerta de la casa de Herminia, con el rostro cansado y los ojos hundidos. «Leticia, por favor, déjame hablar contigo».
pidió con voz apagada. La dejé entrar. Se sentó frente a mí y por primera vez no parecía la mujer altiva que siempre había conocido, sino una madre derrotada. «Sé que no merezco tu perdón», comenzó. «Te arrebaté a tu madre, te mentí todos estos años. Lo hice por miedo. Temía que si tú sabías la verdad, me odiarías». La miré con frialdad. «Y terminaste provocando justo eso». Sus lágrimas comenzaron a rodar. «Lo sé, y no hay día que no me pese. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te quise como a una hija». Aunque lo hice de la peor manera, no respondí de inmediato. Había dentro de mí una lucha entre el rencor y la compasión. Finalmente dije con calma: «No sé si algún día podré perdonarte, Mónica, pero lo que sí sé es que no permitiré que tu mentira siga gobernando mi vida». Ella asintió, resignada. Se levantó lentamente y antes de irse, murmuró: «Eres más fuerte que yo, y eso es algo que siempre envidié». Al cerrar la puerta detrás de ella, sentí un extraño alivio. No era perdón aún, pero sí un paso hacia la libertad. Con Vanessa la historia fue muy distinta. Ella no buscó acercarse ni pedir disculpas. Al contrario, se sumió en una espiral de odio y rencor. Escuchaba rumores de que hablaba mal de mí en todas partes, que me culpaba de la ruina económica que enfrentaban, que incluso había perdido amistades por su obsesión con vengarse. Una mañana recibí una carta suya. El sobre estaba arrugado y la letra era temblorosa. Decía: «Nunca fuiste mi hermana. Nunca lo serás. Todo lo que tienes ahora me pertenece y juro que pagarás por lo que nos hiciste». La leí en silencio y en lugar de miedo, lo que sentí fue lástima. Vanessa estaba atrapada en la misma red de odio que ella misma había tejido, incapaz de liberarse. Herminia, al leerla, suspiró. «Pobre muchacha, vive encadenada a la envidia. No dejes que te arrastre con ella». Guardé la carta en 1901, una caja, no como un recuerdo, sino como prueba de que mi decisión de romper con ese pasado era la correcta. Mientras tanto, empecé a reorganizar mi vida. Con la parte de la herencia que me correspondía, decidí abrir una pequeña fundación en honor a mi madre, dedicada a ayudar a mujeres que habían sido silenciadas o privadas de sus derechos. Sentía que era la mejor manera de honrar su memoria, transformando mi dolor en esperanza para otras. El día de la inauguración, mientras veía a varias mujeres cruzar por primera vez las puertas de aquel lugar, supe que finalmente había encontrado mi propósito. La inauguración de la fundación fue un momento que jamás olvidaré. Había flores en cada rincón, fotografías de mi madre decorando las paredes y una placa con su nombre grabado en letras doradas. Centro Isabel Ramírez, un refugio para la verdad y la esperanza. Al ver aquel homenaje, las lágrimas brotaron de mis ojos. Herminia estaba a mi lado y me tomó la mano. «Lo lograste, sobrina. Isabel estaría orgullosa de ti». Varias mujeres compartieron sus historias aquel día. Madres solteras, jóvenes engañadas, ancianas despojadas de lo suyo. Cada testimonio me conmovía profundamente porque veía reflejada en ellas la misma herida que había marcado mi vida. Les dije: «Aquí no serán juzgadas ni silenciadas. Aquí todas tienen voz y derecho a empezar de nuevo». Los aplausos llenaron la sala y sentí que algo en mi interior sanaba. La herencia que había peleado con tanto dolor se transformaba ahora en un faro de esperanza. Esa noche, al quedarme sola en la fundación, caminé hasta la placa y acaricié las letras del nombre de mi madre. «Lo hicimos, mamá», susurré. «Tu memoria no será olvidada». Sentí una paz inmensa recorrerme, como si una parte de ella estuviera allí, sonriendo conmigo. Era el inicio de una nueva etapa, y esta vez no estaba definida por el odio ni por la mentira, sino por el amor que había decidido sembrar. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. La fundación crecía poco a poco, y cada día llegaban más mujeres buscando apoyo.
Algunas solo querían ser escuchadas, otras necesitaban ayuda legal, y varias buscaban un refugio seguro. Yo las recibía con los brazos abiertos, porque sabía lo que significaba vivir en silencio y con miedo. Mientras tanto, mi vida personal también empezaba a florecer. Había dejado atrás la sombra de Antonio y ya no cargaba con la herida de su traición. Un arquitecto que colaboraba en la remodelación de la fundación, llamado Esteban, comenzó a acercarse con una calidez distinta. No me presionaba, no me pedía nada, simplemente estaba ahí, compartiendo silencios y sonrisas. Al principio me resistí. Creía que mi corazón estaba demasiado roto como para volver a confiar, pero su paciencia y sinceridad me fueron mostrando que no todo el amor estaba marcado por la mentira. Una tarde, mientras recorríamos los pasillos recién pintados, me dijo: «Leticia, no sé cuál será mi lugar en tu vida, pero si me lo permites, quiero caminar a tu lado». Su mirada era tan honesta que no pude evitar sonreír. Hace tiempo creí que estaba destinada a vivir en la oscuridad, le confesé. Pero hoy siento que la vida me regala una segunda oportunidad. Esteban tomó mi mano con delicadeza y por primera vez en muchos años sentí que el futuro no me daba miedo. Con el paso de los meses, Esteban se volvió un compañero esencial en mi vida. No solo apoyaba los proyectos de la fundación, sino que también estaba presente en mis días más difíciles, recordándome que la fortaleza no significaba cargar todo sola. Su manera de mirar el mundo, con esperanza y fe, me ayudaba a sanar heridas que aún dolían en silencio. Un día, mientras organizábamos una actividad benéfica, Herminia me dijo con una sonrisa cómplice: «Ese muchacho tiene una paciencia de santo. Se nota cuánto te quiere». Yo reí, algo sonrojada. «Lo sé, tía, y aunque aún me da miedo, quiero darle una oportunidad a lo que siento». La vida, poco a poco, iba pintándose con nuevos colores. Aún así, las sombras de Vanessa seguían rondando. Su odio no había cesado. Y aunque ya no podía hacerme daño legalmente, buscaba cualquier forma de desacreditarme. Un día llegó incluso a irrumpir en la inauguración de una sala nueva de la fundación. Se plantó frente a todos gritando: «¡No crean en ella! Es una impostora que se robó todo lo que tengo». La multitud la observó en silencio. Yo, en lugar de responder con ira, di un paso al frente y hablé con calma. «No tengo nada que demostrar, Vanessa. La verdad ya salió a la luz, aunque tú no quieras aceptarla». El público me aplaudió y Vanessa salió furiosa. En ese instante comprendí que su batalla no era conmigo, sino con ella misma. Después de aquel episodio con Vanessa, confirmé que ella ya no tenía poder sobre mí. Podía gritar, insultar o difamar, pero nada de eso me arrebataba lo que había ganado: la verdad, la paz y un propósito. Comprendí que su odio era una prisión en la que ella misma había decidido encerrarse. Yo, en cambio, había elegido caminar libre, y en esa libertad, Esteban y la fundación se convirtieron en mis pilares. Cada sonrisa de las mujeres que recibíamos, cada historia que lograba un nuevo comienzo, era un recordatorio de que mi dolor no había sido en vano. Una noche, Esteban me sorprendió con una cena sencilla en el jardín de la fundación. Bajo las luces tenues y el aroma de las flores, me miró con esa calma que lo caracterizaba y dijo: «Leticia, tu vida me inspira. Sé que el pasado te dejó cicatrices, pero yo no quiero curarlas. Quiero caminar contigo mientras sanan». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado tanto escuchar palabras que no fueran de engaño, sino de verdad. Le respondí con voz entrecortada: «Yo también quiero caminar contigo, Esteban. Esa noche sellamos un nuevo capítulo, uno que no estaba marcado por el rencor, sino por la esperanza». El tiempo siguió su curso, y con él, la fundación se consolidó como un lugar de refugio y justicia. Cada rincón llevaba la esencia de mi madre, y yo sentía que, de alguna manera,
Ella seguía viva en todo lo que construíamos. Un día, mientras organizábamos una jornada de apoyo legal, recibí la visita inesperada de Mónica. Estaba más envejecida, con el rostro surcado de arrugas y el andar cansado. Me pidió unos minutos para hablar. Dudé en aceptar, pero la llevé a una oficina. «Leticia», dijo con voz apagada, «sé que no merezco nada de ti, pero quería agradecerte. Aunque no me perdones, ver lo que haces con esta fundación me hizo reflexionar. He estado viviendo con la culpa y quiero empezar a reparar aunque sea un poco». La miré fijamente, intentando descifrar si era sincera. Había en sus ojos un brillo diferente, como de alguien que por fin se enfrenta a su verdad. «Si de verdad quieres reparar», le respondí, «ayuda a otras. Haz lo que yo hago. Transforma tu error en esperanza para alguien más». Mónica asintió, con lágrimas en los ojos. Antes de irse, me abrazó por primera vez en la vida, y aunque mis sentimientos eran contradictorios, ese gesto me dejó una sensación de cierre, como si al fin una herida comenzara a cicatrizar. Los años siguientes trajeron calma y crecimiento. La fundación se expandió. Abrimos nuevas sedes en otras ciudades, y cada vez más mujeres encontraban allí un refugio seguro. Ver sus sonrisas y escuchar sus testimonios me llenaba de orgullo. Era la prueba de que mi historia, aunque dolorosa, había dado frutos de vida. Esteban se convirtió en mi compañero de cada día, no solo en el trabajo, sino en el amor. Juntos aprendimos que sanar no es olvidar, sino elegir cada día no vivir en el pasado. Su apoyo constante me enseñó que el amor verdadero no grita ni hiere, sino que construye en silencio. En una de nuestras charlas nocturnas, mientras compartíamos un café, él me dijo, «¿Te das cuenta? Has transformado la herida que te marcó en un puente para muchas. Eso es más grande que cualquier herencia». Lo abracé con ternura, sabiendo que tenía razón. Lo material se pierde, pero lo que sembramos en otros permanece. De Vanessa no supe mucho más. Me dijeron que se había marchado a otra ciudad consumida por sus propias batallas. Ya no sentía odio hacia ella, solo un profundo deseo de que algún día encontrara paz. Con el tiempo entendí que la justicia más grande no fue la que dictó el juez, sino la que yo misma ejercí al decidir no permitir que el odio me definiera. El recuerdo de mi madre me acompañaba en cada logro, en cada paso que daba hacia adelante. A veces soñaba con ella, y en esos sueños la veía sonriendo, como si me dijera que estaba orgullosa de lo que había hecho con su legado. Ya no era un fantasma oculto por la mentira, sino una presencia luminosa que me guiaba. Una tarde, al revisar el archivo de la fundación, encontré una foto de Isabel que nunca había visto. Estaba joven, con una sonrisa serena y los ojos llenos de vida. Al mirarla, sentí una oleada de gratitud tan grande que me quedé en silencio varios minutos. «Gracias, mamá», susurré. «Gracias por darme la fuerza incluso cuando no estabas». Esteban llegó en ese momento y me encontró con la foto en las manos. «Se parece tanto a ti», me dijo con ternura. «Esa fuerza en la mirada es la misma que tú tienes». Sonreí, conmovida. Por primera vez, ya no me dolía hablar de ella. Ahora era un orgullo llevar su sangre y su historia conmigo. Entendí que mi vida no estaba marcada por lo que me habían ocultado, sino por lo que yo había decidido construir después de conocer la verdad. Y esa verdad ya no era un peso, sino un cimiento firme sobre el cual seguir levantando esperanza. El tiempo pasó, y con él llegó una paz que nunca pensé alcanzar. Había aprendido a vivir sin rencores, con el corazón abierto a nuevas oportunidades. La fundación seguía creciendo y, junto a Esteban, planeábamos expandir los proyectos a comunidades rurales donde las mujeres eran más vulnerables. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, estábamos en el balcón de nuestra casa. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Esteban me tomó de la mano y dijo con voz firme pero dulce: «Leticia, hemos construido tanto juntos.
pero aún me falta algo. Quiero que caminemos este sendero de la vida como compañeros para siempre. ¿Te casarías conmigo? Me quedé en silencio unos segundos, sorprendida. Las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. Había soñado tantas veces con un amor verdadero y creí que nunca llegaría. Sí, Esteban, respondí con la voz quebrada. Sí quiero. Ese momento fue como un renacer. No era solo un compromiso con él, sino también conmigo misma. El compromiso de no dejar que el pasado definiera mi futuro. Esa noche, entendí que la herida de mi historia se había transformado en la semilla de una vida nueva, donde el amor y la justicia caminaban de la mano. La noticia de nuestro compromiso se esparció rápidamente entre las mujeres de la fundación y la comunidad que nos rodeaba. Todas lo celebraron como si fuese una victoria compartida. Para muchas de ellas, mi historia era un ejemplo de que, incluso después de la oscuridad más profunda, se podía volver a creer en el amor. Comenzamos a planear una boda sencilla, íntima, rodeada de personas que habían estado en mi camino de sanación. Herminia, algunas de las mujeres de la fundación y amigos que habían surgido con el tiempo. No quería lujos ni apariencias. Deseaba que todo fuese auténtico, real, lleno de la luz que tanto había buscado. Una tarde, mientras probaba un vestido blanco modesto, Herminia me observó con lágrimas en los ojos. «Te ves hermosa, sobrina», me dijo emocionada. «Tu madre estaría orgullosa de verte así, no por el vestido, sino porque estás completa». La abracé fuerte, conmovida por sus palabras. Comprendí que este paso no solo era un cierre de heridas, sino también una promesa de vivir en plenitud. El día de la boda, cuando caminé hacia el altar improvisado bajo un árbol frondoso en el jardín de la fundación, sentí que cada paso era una victoria sobre el dolor, la mentira y el rencor. Esteban me esperaba con una sonrisa serena y, en ese instante, supe que el amor verdadero, aunque tarde, siempre llega. La ceremonia fue sencilla, pero llena de un calor humano que ninguna riqueza podría comprar. Las mujeres de la fundación habían preparado flores, cantos y hasta un pequeño banquete con lo que cada una pudo aportar. No eran lujos, pero sí gestos de amor puro. Cuando Esteban y yo pronunciamos nuestros votos, me invadió una emoción indescriptible. Prometo caminar contigo en la verdad, en la esperanza y en la fe, me dijo él, con los ojos brillando. Yo respondí con la voz temblorosa. Prometo nunca dejar que el miedo ni el pasado nos roben el presente. Contigo elijo vivir en amor y libertad. Los aplausos estallaron y entre ellos vi a Herminia llorando de alegría. En ese momento supe que el círculo de dolor que había marcado mi historia se cerraba para siempre. Después de la ceremonia, encendimos linternas de papel y las dejamos elevarse hacia el cielo nocturno. Cada una llevaba escrito un deseo o una oración. Yo escribí: que la verdad siempre brille y que el amor nunca falte. Al ver las linternas elevarse juntas, comprendí que mi vida ya no estaba definida por las pérdidas, sino por los nuevos comienzos. Esa noche, rodeada de sonrisas, sentí que por fin había encontrado un hogar en el corazón de quienes me amaban. Tras la boda, la vida tomó un rumbo aún más esperanzador. La fundación creció con más fuerza, y con Esteban, a mi lado pudimos ampliar los proyectos a comunidades que jamás habían tenido apoyo. Llevábamos talleres, asesoría legal y hasta pequeños programas educativos. Cada viaje era una oportunidad de sembrar lo que un día yo misma había necesitado: fe en que la vida podía cambiar. En uno de esos viajes, recuerdo a una joven llamada Camila, de apenas 17 años, que había sido expulsada de su casa por quedar embarazada. Llegó temblando, con los ojos llenos de miedo. La abracé y le dije: «Aquí no estás sola. Yo también fui rechazada alguna vez, pero hoy estoy de pie. Tú también podrás hacerlo.
Ver cómo su mirada se iluminaba fue para mí como verme en un espejo del pasado. Comprendí que cada mujer que llegaba era un reflejo de mi propia lucha y que ayudarlas era también una forma de seguir sanando. Por las noches, al volver a casa, Esteban solía recordarme: lo que haces no solo cambia vidas, Leticia, también está escribiendo una historia nueva para ti, una en la que ya no eres la víctima, sino la protagonista de tu victoria. Y yo, al mirarlo, sabía que tenía razón. La herida de mi infancia y juventud se había transformado en el motor de una vida con propósito. Con el tiempo, lo que comenzó como una pequeña fundación se convirtió en un movimiento. Personas de distintas ciudades se sumaban, inspiradas por la historia de transformación que había detrás. A menudo me pedían que compartiera mi testimonio en charlas y conferencias. Al principio dudé, pues no quería abrir heridas, pero comprendí que contar mi verdad era dar valor a quienes aún temían hablar. En una de esas charlas, frente a un auditorio lleno, relaté mi infancia marcada por secretos, la lucha por la herencia y la traición de quienes debieron cuidarme. Al terminar, el silencio fue profundo, hasta que una mujer mayor se levantó y dijo con voz entrecortada: «Gracias. Hoy entendí que nunca es tarde para romper el silencio». Los aplausos resonaron y sentí que ese momento era una confirmación de que mi dolor había encontrado propósito. Esteban, siempre a mi lado, me abrazó después y susurró: «Tu voz es la prueba de que la verdad, aunque duela, siempre libera». De Vanessa y Mónica apenas llegaban noticias. Sabía que sus caminos eran otros, cargados aún de resentimiento, pero ya no deseaba justicia ni venganza para ellas. Mi corazón había aprendido a soltar, a entender que no todos buscan redención al mismo tiempo. Y en esa libertad de soltar, encontré más fuerza para seguir avanzando. Con los años, mi vida se volvió un testimonio vivo de que el dolor no tiene la última palabra. La fundación ya tenía varias sedes y cientos de mujeres habían logrado rehacer su historia. Algunas regresaban después de años, convertidas en profesionales, madres o líderes comunitarias, y me decían: «Si no hubiera existido este lugar, no estaría aquí hoy». Esas palabras me llenaban de un orgullo distinto al material. Eran semillas de esperanza que confirmaban que el legado de mi madre seguía vivo en cada vida transformada. En lo personal, Esteban y yo habíamos construido un hogar lleno de calma. Las risas en la cocina, las charlas al caer la tarde y los proyectos compartidos eran pequeños recordatorios de que el amor verdadero no era un sueño, sino una realidad que se cuidaba día a día. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín de la fundación, él me dijo con voz suave: «Tu madre estaría orgullosa, Leticia. Mira lo que has hecho con su memoria. De una herida, levantaste un refugio para tantas». Lo abracé con lágrimas en los ojos. Comprendí que mi vida ya no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que había decidido entregar. En ese instante, sentí que mi historia se había reconciliado conmigo misma. El día que cumplí 50 años, organizamos una celebración sencilla en la fundación. No quise grandes fiestas, solo reunir a las mujeres que habían pasado por allí y que ahora caminaban libres con sus vidas renovadas. Verlas juntas, riendo y abrazándose, fue el mejor regalo que podía recibir. En medio de la reunión, una de ellas se acercó y me dijo: «Gracias, Leticia. Tú no solo me diste un refugio, me diste una nueva oportunidad de creer en mí». Aquellas palabras me atravesaron el alma. Comprendí que la mayor riqueza no estaba en el dinero que me arrebataron, sino en los frutos que había sembrado a partir de la verdad y el amor. Esa noche, al regresar a casa, me senté con Esteban en el balcón. El cielo estaba despejado y una luna llena iluminaba la ciudad. «¿Sabes?», le dije con una sonrisa serena. «Creo que por fin puedo decir que soy feliz». Él me abrazó por los hombros y respondió:
Eres feliz porque decidiste ser libre, y esa libertad nadie podrá quitártela nunca. Miré hacia el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida había llegado a un lugar de paz definitiva. Los últimos años de mi vida se convirtieron en una confirmación constante de que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, había tenido un propósito. Al mirar hacia atrás, comprendía que cada traición, cada lágrima y cada injusticia no fueron el final, sino el inicio de una transformación que me condujo hasta donde estaba. La fundación, que había nacido de un sueño pequeño, se transformó en un legado duradero. Ya no dependía solo de mí. Había voluntarios, profesionales y mujeres que un día llegaron heridas y ahora eran las que sostenían a otras. Eso me llenaba de orgullo. No se trataba de Leticia, sino de un movimiento de fe y esperanza que trascendía mi propia historia. En 1900, casa, Esteban y yo compartíamos una vida tranquila. No teníamos lujos, pero sí una paz que era más valiosa que cualquier fortuna. Cada mañana al despertar, él me regalaba una sonrisa, y cada noche agradecíamos juntos por el día vivido. No necesitábamos más. Un atardecer, mientras contemplábamos el sol caer en el horizonte desde el jardín, le dije: si algo he aprendido en todo este camino, es que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde, y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de sanar lo que parecía imposible. Él me tomó de la mano y respondió con ternura: tu vida es la prueba de eso, Leticia. Has convertido la oscuridad en un faro. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Comprendí que ya no quedaban cuentas pendientes con el pasado, ni con Vanessa, ni con Mónica, ni siquiera con el dolor que me había marcado desde niña. Había perdonado, había soltado y había elegido vivir libre. Ese día, antes de irnos a descansar, caminé sola por los pasillos de la fundación. Toqué las paredes, observé las fotografías y escuché las risas de las mujeres que estaban allí. Sentí que mi madre caminaba a mi lado, orgullosa, susurrándome que nunca me había abandonado. Al salir, miré al cielo iluminado por estrellas y pronuncié en silencio: gracias, Dios, por haberme mostrado que las heridas no definen quiénes somos, sino lo que decidimos hacer con ellas. Y así, con el corazón ligero, comprendí que mi historia, marcada por dolor y lucha, había encontrado su verdadera razón de ser: transformar la oscuridad en luz para otros. Ese fue el final de un camino y, al mismo tiempo, el inicio de una eternidad de paz, esperanza y amor.